El viento aquella noche llevaba algo más que frío. Llevaba un sonido profundo, distante y antiguo que resonaba a través de las colinas heladas de Wyoming. Frank Miller se detuvo a mitad de su ronda. El cementerio estaba tan quieto como una pintura cubierto de nieve, con las lápidas brillando débilmente bajo una lámpara moribunda. Y entonces volvió a escucharse un aullido, largo, melancólico, demasiado constante para ser el viento. Provenía del bosque más allá de la verja de hierro, el tipo de sonido que te aprieta el pecho y enciende tus instintos. Frank había escuchado lobos antes cuando era guardabosques en el norte, mucho antes de que la vida lo trajera aquí, a este pequeño cementerio en las estribaciones de los Bighorns. Pero los lobos ya no llegaban tan al sur, no desde hacía años. Dejó la linterna en el suelo escuchando. El aullido volvió más cerca esta vez, seguido por un silencio tan denso que le zumbaban los oídos. Susurró para sí mismo: «No puede ser». Durante las 3 noches siguientes volvió a suceder, siempre alrededor de la medianoche, siempre desde la misma dirección. Frank no podía quitarse de la cabeza la sensación de que el lobo no solo estaba de paso, estaba visitando. Pausa, tono más suave. ¿Alguna vez has escuchado un sonido que te hiciera sentir miedo y vida al mismo tiempo? Esta noche te contaré la historia de un hombre que custodiaba a los muertos y de un lobo que se negó a olvidar a los vivos. Lo que ocurrió después dejó a todo el pueblo sin palabras. Frank Miller había pasado gran parte de su vida persiguiendo el silencio, y aún así nunca lo encontró. Incluso aquí entre los muertos, el mundo seguía susurrando. Tenía 62 años, un hombre tallado del mismo tipo de madera que las cabañas esparcidas por las estribaciones. Ex guardabosques, había trabajado en Yellowstone, donde pasó años rastreando manadas de alces, registrando la actividad de los lobos y enseñando a los turistas cómo identificar excrementos de oso. Solía bromear al respecto. Sabía más de lobos que de personas, decía. Pero una noche de invierno, una tormenta lo cambió todo. Una misión de rescate que salió mal. Un compañero perdido en la ventisca. Frank nunca volvió a hablar de aquello. Tras jubilarse, aceptó el trabajo de cuidador en el pequeño cementerio Hill, a las afueras de un pueblo olvidado de Wyoming, un lugar tan silencioso que hasta el viento parecía moverse con cuidado. No creía en fantasmas, pero sí en los recuerdos, y el cementerio estaba lleno de ellos. Sus días seguían un ritmo: café al amanecer, quitar la nieve de las tumbas, arreglar la verja que chirriaba, alimentar a los cuervos que anidaban en el olmo junto a la cerca. Cuando terminaba el trabajo, se sentaba en el porche del cobertizo del cuidador, bebía de su termo de metal y contemplaba el blanco infinito. A veces hablaba en voz alta con los árboles, con la montaña, tal vez consigo mismo, pero últimamente sentía que algo le respondía. Empezó a notar huellas tenues cerca del perímetro, demasiado grandes para ser de un coyote, demasiado profundas para ser de un perro. Las huellas rodeaban el cementerio y luego desaparecían en el bosque más allá de la cerca, siempre en la misma dirección norte, siempre volviendo la noche siguiente. Los lugareños contaban historias antiguas. Decían que antes los lobos vagaban libremente por allí, antes de las guerras ganaderas. Luego llegaron los rancheros, y con ellos las balas. Ahora solo quedaban los fantasmas de la manada. Frank nunca le contó a nadie lo que oía aquellas noches, ni siquiera al sheriff Burns, que pasaba los domingos a tomar café. ¿Qué podría decir? ¿Que los muertos reciben visitas? ¿Que un lobo custodia el cementerio? Sabía cómo sonaba, y sin embargo, cada noche cuando comenzaban los aullidos, algo se movía dentro de él, no miedo, sino una extraña sensación de consuelo. Le recordaba a Yellowstone, a las fogatas, a los cuadernos de campo, a observar lobos con binoculares, mientras el amanecer tocaba las cumbres. Quizá pensó, no era la muerte lo que rondaba aquel lugar. Tal vez era la lealtad. La primera vez que Frank lo vio, pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. La nieve había estado cayendo toda la tarde, espesa y lenta, ahogando cada sonido. A medianoche, el cementerio parecía una página en blanco. Frank salió con su linterna revisando la cerca, como hacía siempre después de una tormenta. La luz se balanceaba reflejando destellos de escarcha en la verja de hierro. Y entonces, movimiento. Una silueta deslizándose entre las tumbas, grande, silenciosa. Contuvo el aliento.
Alzó la linterna más alto, su resplandor temblando sobre la nieve. Allí estaba un lobo gris a no más de 10 metros de distancia. El animal era alto, esbelto, con el pelaje cubierto de copos, los ojos reflejando un brillo dorado bajo la luz. No mostró los dientes, no huyó, simplemente estaba ahí mirando más allá de él, hacia otra cosa. Frank giró, siguiendo su mirada. El lobo observaba una tumba, una que él conocía bien. El nombre grabado en la piedra decía Dr. Henry Lowell, 1953-2021, naturalista, autor, defensor de lo salvaje. Frank recordaba a Lowell. El hombre había vivido a las afueras del pueblo escribiendo libros sobre lobos, defendiendo que no eran monstruos, sino maestros guardianes del equilibrio. La mayoría se burlaba de él. Después de su muerte, nadie volvió a visitar su tumba. Hasta ahora. El lobo bajó la cabeza apenas en un gesto lento y deliberado. Frank sintió que algo se agitaba en su pecho. Susurró: «¿Lo conocías, verdad?». El lobo parpadeó una vez, como si reconociera la pregunta. Luego, con una gracia que no parecía de este mundo, se dio la vuelta y desapareció entre la nieve que seguía cayendo. Sin gruñir, sin sonido, solo quedaron las huellas que conducían directamente al bosque. Frank se quedó allí mucho tiempo, la linterna titilando en su mano, dándose cuenta de lo que acababa de presenciar. Un lobo salvaje visitando la tumba de un hombre. Y no de cualquier hombre, sino de uno que había dedicado su vida a proteger a los suyos. A la mañana siguiente, Frank revisó el lugar otra vez. La nieve era fresca. Las huellas habían desaparecido, pero algo en él había cambiado. El miedo dio paso al asombro. Por primera vez en años, Frank no se sintió solo. Tal vez el lobo no estaba rondando a los muertos. Tal vez estaba honrando a los vivos que nunca los olvidaron. Desde aquella noche, el lobo volvió. Siempre a la misma hora, justo pasada la medianoche. Siempre a la misma tumba. Frank dejó de fingir que no estaba ocurriendo. Empezó a dejar pequeñas ofrendas al borde del bosque, algunos trozos de carne, a veces un conejo que encontraba congelado en la nieve. Nunca vio al lobo tomar la comida, pero cada mañana desaparecía la nieve, solo mostraba un rastro de huellas cuidadosas. No era el hambre lo que fascinaba a Frank, era el ritual. El lobo nunca se acercaba a la cabaña, nunca cruzaba la cerca. Se mantenía en su lugar en el umbral entre los vivos y los muertos. Frank comenzó a hablarle en voz baja mientras trabajaba. «Buenas noches, amigo», decía mientras quitaba la nieve de las tumbas. «Espero que te mantengas caliente ahí afuera». No esperaba respuesta, pero a veces, cuando el viento cambiaba de dirección, el aullido del lobo se alzaba como respuesta. Los vecinos empezaron a hacer preguntas. «¿Sigues oyendo acá ese lobo?», bromeó el sheriff Burns una mañana tomando un sorbo de su termo. Frank se encogió de hombros. «Hace tiempo que no lo veo». No les dijo la verdad que el lobo era la única compañía que deseaba. Los días se volvieron más fríos, de ese frío que resquebraja la madera y enmudece a los pájaros. Frank notaba las huellas del lobo con menos frecuencia. Se preocupaba, aunque no lo admitía. Una noche la tormenta llegó antes de lo esperado. El viento golpeaba las contraventanas, la nieve caía en cortinas espesas, devorando el mundo exterior. Frank avivó el fuego, sirvió café y se dijo que se quedaría dentro. Pero cuando el aullido volvió débil, quebrado y más cerca que nunca, no pudo ignorarlo. Con la linterna en mano, salió a la tormenta. La nieve lo cegaba, le cortaba el rostro como arena. Siguió el sonido más allá de la cerca, más allá de la primera fila de tumbas, hasta que el haz de luz lo encontró. El lobo derrumbado junto a la tumba de Henry Lowell, jadeando, el pelaje empapado y helado. El primer instinto de Frank fue arrodillarse junto a él, pero se contuvo. La vieja formación se activó: nunca acorralar a un animal salvaje, especialmente si está herido. Se agachó a unos metros hablándole suavemente sobre el viento. «Está bien, chico, estás a salvo aquí». El lobo alzó la cabeza débilmente, los ojos entreabiertos. Por un momento, sus miradas se cruzaron. Luego bajó la cabeza otra vez, exhalando un leve soplo de vapor sobre la nieve. Frank retrocedió despacio, dándole espacio. Volvió a la cabaña, tomó una vieja manta de lana y la dejó junto a la verja, junto con un poco de carne. Al amanecer, la tormenta había pasado y también el lobo. Solo quedaban las huellas dando una vuelta alrededor de la tumba antes de desaparecer en el bosque. Frank encontró la manta intacta, pero la comida había desaparecido. Sonrió tenuemente. «Eres terco», murmuró.
En ese momento lo comprendió, no era la compasión lo que traía al lobo hasta allí, era la lealtad. El pronóstico la llamó una de paso rápido, el tipo de tormenta invernal que cae de las montañas como un martillo. Para media tarde, el cielo había pasado de color peltre a negro y el viento de los bighorns traía sabor a hierro. Frank terminó su ronda temprano revisando las bisagras de la verja de hierro, asegurando las linternas y ajustando las cadenas. Se detuvo frente a la tumba del Dr. Henry Lowell, quitando una costra de nieve vieja de la piedra. «Tormenta esta noche», murmuró. «Si esperas visita, cuídalo bajo tu ala». Lo dijo como una broma, pero las palabras quedaron suspendidas en el aire heladas. Al anochecer, llegaron las primeras ráfagas sueltas, juguetonas. Luego, al caer la noche, la tormenta encontró su voz. La nieve se volvió densa y pesada, pegándose a las ventanas, rugiendo entre los pinos. La radio del cuidador crepitaba con cierres de carreteras y alertas de energía. Frank echó otro tronco al fuego, sirvió café y escuchó cómo la casa se tensaba bajo el frío. Hubiera sido fácil esperar a que pasara. Pero las tormentas hacen cosas extrañas con la memoria. Y con los lobos. Poco después de las 11, lo oyó un sonido tan débil que podía ser imaginado, pero lo bastante real para erizarle los brazos, un aullido roto por el viento. No distante, cercano. Frank tomó la linterna y salió a un muro de blanco. El mundo había sido borrado. La nieve se colaba por la verja como oleaje cubriendo la primera hilera de lápidas. El haz de su luz abría un túnel estrecho en la noche, los copos aparecían y desaparecían como chispas. «Tranquilo», dijo al viento a sí mismo. «Tranquilo». Siguió el camino que conocía de memoria muscular, contando pasos entre las marcas, el ángel de hierro, el roble inclinado, la línea baja de las tumbas de veteranos. Entonces, su luz golpeó movimiento, no viento, no rama, un cuerpo en la nieve. El lobo yacía acurrucado al pie de la piedra de Henry Lowell, los flancos subiendo débilmente el pelaje empapado de hielo. Por un instante, la mente de guardabosques de Frank encendió alarmas, distancia, postura, línea de escape, pero el animal no se movió. Sus ojos eran rendijas ámbar tras un velo de nieve. Frank se agachó a unos metros, el aliento ardiéndole los pulmones. Dijo apenas audible entre el viento. «Soy yo». La cola tembló apenas. El lobo giró la cabeza como en reconocimiento, luego volvió a apoyarla sobre las patas. Un relámpago de los de invierno que rasgan sin ruido volvió el mundo blanco. El trueno de morado rodó por el cementerio como un tren. «No puedes quedarte aquí», dijo Frank. Se quitó el abrigo, luego se detuvo, sin movimientos bruscos, sin acorralar. Empujó el abrigo por la nieve, dejándolo al alcance del lobo una línea de calor ofrecida pero no impuesta. De su bolsillo sacó una bufanda de lana doblada y un trozo de carne envuelto en papel. El lobo no comió, solo observó cada respiración una pequeña batalla. La verja de hierro golpeó detrás la cadena arrancada por el viento. Frank se sobresaltó, luego colocó la linterna al abrigo de la piedra. «La tormenta es dura», dijo en voz baja, buscando que el tono fuera un abrigo. «Pero pasará. Siempre pasan». Otro relámpago, otro trueno. El lobo intentó incorporarse, falló, lo intentó de nuevo. Frank se contuvo de acercarse. Una vez años atrás, en Yellowstone, había visto a una manada velar a una hembra herida, guardaban distancia haciendo un círculo en la nieve sin apartar los ojos del centro. Respeto, pensó entonces. Significa dar un paso atrás, no hacia adelante. Se cubrió parcialmente con el abrigo y se movió para darle espacio. «Quédate si lo necesitas», susurró. «Yo haré la guardia». No se movió por largo rato. El viento aullaba en la cerca. La llama corría dentro del cristal como un pájaro atrapado. La nieve se posaba sobre el lobo y luego se deslizaba como si la tormenta no decidiera si enterrarlo o perdonarlo. Frank sintió el entumecimiento de las piernas, luego el lento ardor del regreso de la sangre. Contó respiraciones. Le contó historias a la tormenta para pasar el tiempo de crías de alce aprendiendo a correr, de amaneceres con café y cuaderno de un hombre llamado Henry Lowell, que decía que la lealtad existía en más especies que la nuestra. Cuando el viento cedió, el lobo alzó la cabeza y se arrastró unos centímetros, 2 movimientos breves obstinados, hasta que su hombro tocó la base de la piedra de Henry. Apoyó la mejilla en el granito frío y exhaló un sonido entre gemido y suspiro. Algo en Frank cambió. Había visto el duelo en los hombres. Ahora lo reconocía en lo salvaje.
«Está bien», dijo con la voz quebrada. «Está bien». Sujetó la linterna cuando el viento volvió a azotar. El granizo golpeó de lado. La luz vaciló y resistió. La respiración del lobo se hizo lenta, cada inspiración un acto deliberado. Sus ojos encontraron los de Frank. El trueno rodó, y entonces, surgiendo de su pecho como un recuerdo, el lobo dejó escapar un único aullido delgado tejido con la propia tormenta. El sonido atravesó el ruido, flotó un instante sobre las tumbas y cayó en el silencio. Frank inclinó la cabeza. No lo tocó, no habló, solo cumplió la guardia que había prometido, marcando el tiempo con el pulso y el golpe del viento. Minutos u horas después, el vendaval cedió. La nevada se volvió un susurro. Cuando Frank alzó la vista, los ojos del lobo estaban cerrados, su cuerpo inmóvil. Esperó 30 latidos antes de moverse. Respeto, siempre respeto. Se incorporó despacio, los huesos protestando, y comenzó el trabajo que pertenece a los cuidadores: preparar un sitio, trazar una línea, alisar la nieve. No cavó el suelo, era hierro. No movió el cuerpo, aún no. Abrió el cobertizo, trajo una cruz de madera, una lona, un trozo de cuerda. No escribió un nombre, solo una palabra: lealtad. Clavó la cruz no en la tierra, sino en la nieve junto a la tumba de Henry, promesa de volver cuando el deshielo lo permitiera. Trabajó sin prisa, sin espectáculo. Cuando la tormenta se rompió y la luna asomó, se quedó quieto y dejó que el silencio se posara. Al amanecer, la camioneta del sheriff subió con dificultad por la colina. Burns observó la escena, la cruz, la nieve amontonada, el abrigo endurecido, y se quitó el sombrero. «¿Llamaste esto al cuartel?», aún no dijo Frank. «Quise hacerlo bien». Burns miró hacia el bosque. Maldita tormenta. Pudo haberlo dejado aquí. Frank no lo corrigió. No vino, dijo. Lo dejó esa pequeña diferencia entre accidente e intención. «¿Reglamentos?», preguntó Frank. «Pesca y vida silvestre querrán reubicar o retirar», dijo Burns observando la cruz. «Ya sabes cómo es». Caminaron el perímetro con la luz débil, sin huellas nuevas, sin señales de manada, solo un rastro ordenado: entrar, rodear, salir, y el intento del viento por borrar el resto. Burns se marchó prometiendo avisar a las autoridades. Frank se quedó. Hirvió agua, calentó las manos, esperó a que despejaran la carretera. A media mañana volvió a la tumba para ordenar lo que el viento había deshecho. La cruz seguía allí, la bufanda, la linterna, el cristal cubierto de escarcha. Pero el lobo había desaparecido. Frank se quedó helado, el aliento suspendido en el aire. La lona estaba arrugada donde el viento la había arrojado. En su lugar, un óvalo limpio en la nieve y un rastro de huellas que no iban hacia la verja ni al bosque, sino alrededor del cementerio, una vuelta lenta, deliberada, antes de desvanecerse rumbo al norte, donde el viento había despejado la colina. La siguió hasta donde pudo. Las huellas terminaban en la esquina de la cerca, donde el hielo endurecía la nieve. Un cuervo graznó desde el olmo, un sonido como un gozne. Frank apoyó la mano en el poste frío y dejó que el nuevo hecho se asentara entre los antiguos. Tormenta, vigilia, quietud, desaparición. No sintió triunfo ni miedo, solo el extraño alivio de una historia que se niega a ser simple. Al mediodía, 2 agentes de pesca y vida silvestre llegaron, el rostro agrietado por el viento. Tomaron fotos, apuntes escépticos. «Podría haber sido un perro», dijo uno. Frank alzó una ceja. «Un perro grande», admitió el otro. «¿Qué hacemos con la...?», señaló la cruz. «Déjenla», dijo Frank. «Hasta el deshielo. Es para un amigo». Los agentes se miraron con esa expresión que guardan para los jubilados, y los poetas luego se encogieron de hombros. «Como quieras». Cuando se fueron, la colina volvió al silencio. Las nubes se abrieron. La luz llenó los huecos, volviendo el hielo cristal. Frank volvió a la piedra de Henry, apoyó la palma y permaneció hasta que le dolió la mano. No habló. Algunas palabras son demasiado pequeñas para mañanas así. Esa tarde, con la electricidad aún cortada y la radio muda, Frank encendió la linterna y abrió la puerta de la cabaña. La tormenta había dejado el cementerio limpio, sin huellas, sin ramas sueltas. La cruz seguía delgada, obstinada, proyectando una sombra sobre la nieve. Preparó té y se sentó en el escalón, la taza calentándole las manos. La noche cayó sin prisa. Más allá de la loma, un coyote aulló y cayó enseguida, como avergonzado de romper el silencio.
Frank alzó la vista hacia el bosque y escuchó esa clase de quietud que contiene la respiración. Cuando el sonido llegó, no lo sorprendió. Una sola nota lejana y delgada, como música recordada más que oída. Un aullido, no de hambre ni desafío, sino de reconocimiento. Una línea lanzada de vuelta al día, uniendo un momento con otro. Frank cerró los ojos. «Buen viaje», dijo. «Yo cuidaré la puerta». No sabía si el lobo regresaría, no sabía si había presenciado una despedida o un tránsito. Solo sabía que las tormentas llegan y se van, y que entre ambas hay una forma de fidelidad al lugar, a la memoria, a los que hacen guardia aunque nadie los vea. Cuando la linterna se apagó, cerró la puerta, como quien respeta tanto a los vivos como a los muertos. Sobre la mesa estaba la bufanda que había querido dejar junto a la tumba. La dobló con cuidado y la puso junto al termo, un homenaje privado. Luego durmió. Al amanecer, la tormenta se había ido al este dejando un cielo tan brillante que dolía. Frank salió al aire nuevo. La cruz seguía, la tumba estaba limpia, y justo al pie de la piedra de Henry, donde el viento no podía haberla puesto, yacía una sola hebra gris, no atrapada, no arrastrada, sino colocada. Un símbolo, una prueba que no necesitaba palabras. Frank la tomó entre los dedos, sintiendo el peso suave y sorprendente de algo que había sobrevivido a la noche. «Gracias», dijo, y la guardó en el viejo cuaderno de campo que no abría desde hacía años. La tormenta había terminado su trabajo, y él también. Cuando las máquinas quitanieves del condado abrieron un corredor hasta la colina del cementerio, la historia ya había corrido más rápido que la nieve. En los pueblos pequeños, las palabras viajan más deprisa que el clima. Uno dice un lobo, otro dice un entierro, y cuando llega al restaurante, ya es una manada que ronda las tumbas. Frank no corrigió a nadie. Siguió con sus rondas, enderezó las coronas que el viento había volcado y esperó el golpe inevitable en la puerta. Llegó a media mañana una camioneta blanca del estado con el motor encendido junto a la verja. 2 agentes de pesca y vida silvestre bajaron con carpetas en mano, los sombreros hundidos contra el frío cegador. Detrás de ellos, el sheriff Burns esperaba las manos hundidas en los bolsillos como si deseara estar en otro sitio. «Señor Miller», dijo el más alto cortés medido, «necesitamos preguntarle por lo ocurrido anoche». Frank asintió. «Vienen por el lobo». «Por el cadáver», aclaró el otro, «y por el lugar donde fue colocado». La palabra colocado sobresalía como un clavo. Frank los miró a los ojos. «Estaba haciendo la guardia». «¿Enterró usted al animal?» «El suelo es hierro», respondió Frank. «Puse una cruz en la nieve, un marcador hasta el deshielo». El agente más alto lo anotó como quien registra un compromiso que no tiene tiempo de admirar. La ley tiene forma. Los lugares también. Wyoming reconoce ambas. Los lobos están protegidos en partes del estado. Sus restos pertenecen al pueblo administrados por las agencias que responden ante él. Los cementerios los rigen otras juntas, consejos, aseguradoras a las que no les gustan las sorpresas. Todas esas líneas se cruzaban en la puerta de Frank. «Tendremos que recuperar los restos», dijo el agente, aunque el viento ya se había llevado ese problema. «Ya no están», contestó Frank. «Desaparecidos», les mostró las huellas, el lento círculo paciente que sugería un sentido que ninguna ley podía leer. Alguna vez después del amanecer, los oficiales siguieron el rastro hasta donde el viento lo había borrado contra la cerca. Nadie dijo nada durante un largo momento. De vuelta en la cabaña, las radios ya chisporroteaban. Un bloguero local pedía fotos. Un locutor matutino quería una declaración. Al caer la tarde, una camioneta de televisión llegó hasta la colina y estacionó torcido junto al cobertizo. Una reportera se bajó con botas urbanas que odiaban la nieve endurecida. Practicó un rostro solemne. «Señor Miller, ¿es cierto que se enterró un lobo ilegalmente en este cementerio?» Frank miró más allá de la cámara, hacia las tumbas, hacia la cruz delgada, que no había retirado, porque el viento lo hizo por él. «Es cierto que un lobo veló la tumba de un amigo», dijo. «El resto es el clima». El segmento salió en las noticias de las 6. Cuidador provoca debate tras hallarse lobo en cementerio. Sonaba ordenado. No lo era. A la mañana siguiente llegaron 2 cartas de la Junta del Pueblo, una advertencia sobre memoriales no autorizados y un recordatorio de que los asuntos de vida silvestre deben remitirse al Estado. Lenguaje estándar del tipo que nunca aprendió a hablar humano.
Los vecinos pasaron con cazuelas o con quejas, a veces con ambas. No puede estar alimentándolos, advirtió un ranchero, escudriñando la línea de árboles como si los machos alfa se escondieran detrás de cada sombra. Dejé una manta, dijo Frank, no una invitación. Una mujer de la escuela le preguntó si contaría la historia a los alumnos. La próxima semana veremos ecosistemas. Podría ayudarles a entender la cadena, dijo. Tráigalos el sábado, respondió Frank. Nos quedaremos junto a la verja. El sheriff volvió una vez más no como autoridad, sino como hombre que sabe cómo se trituran entre sí el pueblo y la verdad. Te están echando encima el calor, le dijo. Algunos creen que estás fomentando cosas. Estoy cuidando el lugar, dijo Frank. Burns suspiró. Se habla de que la Junta pedirá quitar la cruz. La cruz era para el clima, dijo Frank. El clima ya la quitó. Burns se sacó el sombrero y frotó la marca que le dejó. Solo no lo hagas más difícil de lo necesario. ¿Para quién?, preguntó Frank. Para nadie. El sábado, los niños llegaron. Iban tan abrigados y de tantos colores que parecían una bandada de banderas al viento. Frank los colocó del lado seguro de la verja, los pies sobre un banco natural que la nieve compactada había formado. Les habló de Yellowstone, sin decir Yellowstone del equilibrio, sin decir política de cómo un lobo cambia un valle solo por ser lo que es. Habló en verbos, no en sustantivos, cómo se mueve un rebaño, cómo respiran los sauces, cuando vuelven los castores, cómo se comportan los ríos, cuando el miedo aprende otra geometría. ¿El lobo vino aquí por el hombre?, preguntó una voz pequeña, señalando la tumba de Henry. Creo que vino porque ese hombre ofreció una clase de escucha que es rara, dijo Frank. Los lobos reconocen la forma de la escucha. Otra mano se alzó. Estamos a salvo. Frank miró la cerca, la línea clara que el animal siempre había respetado. El respeto tiene distancia, dijo. Nosotros guardamos la nuestra, ellos la suya. Después una madre lo apartó. ¿Está romantizando a un depredador?, dijo más cansada que hostil. Mi hermano perdió una becerra la primavera pasada. Lo siento, dijo Frank. También sé lo que los coyotes y el invierno pueden hacerle a un ternero. Y sé que una historia no borra otra. Entonces, ¿cuál gana? Ninguna, respondió Frank. Gana el lugar si lo dejamos. La semana siguiente, la Junta convocó una reunión en el sótano de la iglesia. Sillas plegables, café, en vasos de espuma, un cartel escrito a mano, comentario público. El punto en la agenda decía con cautela: discusión sobre la actividad de fauna cerca de Cemetery Hill. Las discusiones son a menudo donde el miedo se disfraza de prudencia. Un concejal carraspeó: valoramos el servicio del señor Miller. También valoramos la seguridad y la dignidad del cementerio. Debemos evitar prácticas que puedan considerarse habituación. Las palabras quedaron colgadas, la idea de que la compasión, si se dirige mal, puede convertirse en un tipo de entrenamiento no deseado. Frank habló cuando le dieron turno. No trajo fotos, trajo su viejo cuaderno de campo cerrado durante años. Leyó un solo párrafo que había escrito esa mañana. Si un lugar es solo para los vivos o solo para los muertos, es medio lugar. Los lobos no conocen nuestras mitades, conocen el todo. Anoche yo mantuve mi guardia, el animal la suya. La línea entre nosotros se sostuvo. Si erré del lado de la vigilancia. No era una defensa, sino un mapa. Un ranchero pidió disuasivos, luces, ruido, balas de goma si era necesario. Una bióloga del estado sugirió señalización, reglas de distancia, un número en la verja para reportar avistamientos. Una maestra propuso una charla comunitaria Lobos 101, lo que el miedo acierta, lo que omite. Alguien preguntó por la cruz. Se derritió, dijo Frank, como casi todos los enfados. Cuando la reunión terminó, nada estaba resuelto y algo había cambiado. El pueblo había pasado del rumor a las frases con sujeto y verbo. Así es como los lugares sanan diciendo las cosas en voz alta, donde todos pueden oírlas. En la colina, la luz invernal se alargaba. Las huellas no volvieron a la verja. A veces al anochecer, cuando el viento venía del norte, Frank creía oír una voz entre los árboles, una nota solitaria y luego el silencio que la acepta. Dejó de dejar ofrendas. Llevaba la llave de la verja como un pequeño voto. Una tarde, la bloguera subió finalmente la colina por sí misma. Esperaba espectáculo y encontró marcas de escoba en un sendero entre tumbas
y a un hombre que cerró su cuaderno al verla. ¿Tiene algún comentario?, preguntó. Solo este, dijo Frank, mirando la tumba de Henry. Algunas criaturas hacen guardia más tiempo que nosotros. Deberíamos darles las gracias cuando nos enseñan cómo hacerlo. La nota que publicó al día siguiente lo sorprendió sobria, casi tierna, una foto de la verja con nada más allá que luz. El pie decía: el respeto es una distancia que se mantiene incluso cuando nadie mira. Lo que exigía la ley ya estaba claro. Un cartel en la verja, un número para avisar si aparecía fauna, un recordatorio formal de que los cementerios no son santuarios. Lo que exigían los vecinos era más turbio tranquilidad sin cuentos, un plan sin castigo. Frank podía ofrecerles las dos primeras. Para la última, ofreció una historia y un lugar donde escucharla. Una mañana brillante, que olía a promesa, llevó flores silvestres frescas a la tumba de Henry. Sin cruz, esta vez, sin gesto que pudiera asustar a un reglamento. Solo color sobre blanco, una suave rebeldía contra los finales ordenados que la gente prefiere. Dejó las flores y tras un momento añadió una cosa más, la pequeña hebra gris que había guardado en su cuaderno. La deslizó bajo los pétalos donde el viento no podría hallarla. Un memorial no para un lobo, sino para una forma de atención. Retrocedió hasta la verja y la cerró con llave. El cartel recién colocado brilló con la luz. Observe la fauna a distancia segura. No alimente ni se acerque. Reporte avistamientos 307, 555, 873. Frank tocó el hierro frío y sintió por primera vez en meses que había cumplido su trabajo. Los vivos estaban a salvo, los muertos cuidados, y la línea entre ambos había sido nombrada con algo mejor que el miedo. Sirvió café del termo y contempló cómo las estribaciones tomaban el día. Si el lobo regresaba, lo oiría. Si no, mantendría la puerta. Ambas eran formas verdaderas de amar un lugar. La primavera en Wyoming nunca se anuncia, simplemente deja de nevar un día. Y te reta a creerlo. El cementerio se descongelaba a trozos islas de hierba, asomando como viejas cicatrices. Frank pasaba las mañanas rastrillando lo que las máquinas no habían limpiado, arreglando la verja, enderezando las lápidas que el hielo había desplazado. Volvían los visitantes, familias turistas, el grupo escolar en excursión. Él respondía a sus preguntas, mantenía sus historias breves y dejaba que el silencio dijera la mayor parte. El nombre del lobo, si alguna vez tuvo uno, nunca se pronunció en voz alta. Para mayo, los debates se habían enfriado. Las noticias dejaron de llamar. El nuevo cartel de la entrada había palidecido hasta el color del hueso. Frank pensó: quizá así suena la paz viento entre pinos descongelados, y nada más pidiendo respuesta. Entonces, una tarde, la paz se movió. Estaba cerrando el cobertizo cuando los cuervos comenzaron a girar bajo sobre la ladera norte. Sus voces eran urgentes, como cuando algo grande cruza la colina. Frank alzó la vista. Al principio solo vio la línea de ventisqueros derritiéndose. Luego una sombra se deslizó entre los árboles, lenta, deliberada, serena. Un lobo, o quizás el lobo. Pelaje gris oscuro por el agua del deshielo, paso renqueante pero firme. No se acercó al cementerio, simplemente caminó por la cresta, la cabeza erguida, observando el terreno abierto. Incluso desde esa distancia, Frank lo sintió la misma calma, la misma gravedad que habían llenado aquellas noches de invierno. Se acercó a la verja, pero no llamó. Ya se habían dicho lo necesario. El animal se detuvo, alzó el hocico y lanzó un aullido bajo y prolongado que cruzó limpio la colina. No era una alerta ni un lamento, era algo más redondo, más antiguo. Llenó el aire y permaneció allí hasta que incluso los cuervos guardaron silencio. La garganta de Frank se tensó. Susurró: «Lo lograste». Cuando el eco se desvaneció, el lobo giró hacia el norte rumbo al bosque. A mitad de la pendiente se detuvo. Miró atrás una sola vez, un gesto casi humano en su contención, y luego desapareció entre los árboles. Frank se quedó hasta que el último susurro murió. No lo siguió, no tomó fotos, no marcó coordenadas. Solo observó el lugar donde los árboles habían tragado la sombra y dejó que la quietud lo reclamara todo. Esa noche se sentó en el porche con el termo, enfriándose a su lado. La luna subió pálida y perfecta, iluminando las hileras de tumbas como páginas en un libro mayor. Pensó en Henry Lowell,
el hombre que había escrito que los lobos son la memoria misma de lo salvaje. Frank sonrió. Tal vez la memoria no desaparece cuando dejamos de oírla. Tal vez solo cambia de forma. Entró y abrió su cuaderno de campo por última vez. En la página final escribió: el lobo volvió, vivo, lo bastante entero. Ambos mantuvimos la distancia. Esa es la forma del respeto. Verja asegurada. Historia completa. Cerró el cuaderno, lo colocó en el estante junto a la linterna y apagó la luz. Pausa suave. Antes del amanecer, soñó con nieve sin frío, con un lobo descansando junto a un hombre bajo el mismo cielo, con el sonido que une el aliento y el viento hasta que ya no se sabe cuál de los dos lleva al otro. Despertó con la luz del sol, filtrándose por las cortinas y el tic-tac constante del reloj, sin aullidos, sin sombras, solo la paz sencilla que merecen quienes han cumplido su guardia. Spring slid into summer without ceremony. The hill went green again, the headstones losing their frost scars under waves of grass. Tourists came less often. The road crews forgot the cemetery existed. Frank liked it that way. He still made coffee at dawn, still checked the fence, still looked toward the tree line. But the silence had changed. It no longer felt empty, more like a pause between verses of a song that hadn't finished. One afternoon, the school returned the same class, now taller, louder, braver. Their teacher carried the article the blogger had written months earlier. She asked if Frank would speak again. He didn't bring notes this time. He just pointed to Henry Lowell's stone and began. People ask if the wolf was real. I tell them, it depends on what you mean by real. I saw it, yes, flesh, fur, breath. But what mattered wasn't the body, it was the promise it kept. He told them about Henry Lowell, the writer who had taught generations that predators aren't villains, that every ecosystem is a choir. He spoke of balance and distance, of listening before acting, and finally, of the night when the line between wild and human turned into something gentler, respect. When he finished, no one clapped. They didn't need to. One of the kids whispered, "That means it came back home." Frank smiled. Maybe it never left. Later that evening, he found a letter in the mailbox by the gate, no stamp, just folded paper weighted with a pebble. Inside, a note from the teacher. The kids started a club. They call it the Keepers. They pick up trash, track birds, plant flowers. They say the wolf would like it. Frank read it twice, then set the pebble on the gatepost. The next day, he saw wildflowers sprouting beside Henry's grave, not ones he'd planted. Purple lupine, yellow balsam root mounting colors, carried here by wind or by small hands. He left them untouched. Some things bloom only when left alone. That night, thunder murmured far beyond the ridge. Not a storm, just a memory of one. Frank leaned on the porch rail, eyes tracing the horizon. For a heartbeat, he thought he heard it again, that low, steady note rising through the distance, carried by the same wind that moved the grass. Not haunting, not sorrow, simply the world reminding itself it could speak. He didn't answer this time. He didn't need to. Some echoes belong to the mountains, others choose people to carry them. Frank understood now that keeping the gate wasn't about holding things in it, was about letting them pass safely through. As the season stretched toward autumn, he wrote one last entry in his notebook. The hill keeps its quiet, children keep their promise, the wolf keeps the wild alive inside those who listen. Nothing is lost that teaches us how to care. He closed the book, left it in the caretaker's cabin for whoever came after, and walked the fence one final time at sunset. Every hinge oiled, every board tight, every name legible. When he reached Henry's grave, he paused. The wildflowers were taller now, brushing the stone in the evening wind. Frank set down his cap, bowed his head, and whispered, "All accounted for." Then he turned toward the forest, toward the sound of crickets and wind, and began the long walk home. Toda historia termina, dos veces, una cuando sucede y otra cuando comprendemos por qué. Los días de Frank en la colina del cementerio se han plegado silenciosamente al ritmo de la tierra. Aún conserva la llave de la verja, aunque ya nadie se la pide. La hierba cubre los viejos postes. Las flores que los niños plantaron se han esparcido salvajes por sí solas. Si visitas el lugar hoy, no encontrarás marcas de lobos ni señales de tormentas, solo el suave zumbido del viento en la pradera
y quizá, si permaneces lo bastante quieto, el eco tenue de algo que observa con bondad desde los árboles. Lo que la gente de aquel pueblo recuerda no es el misterio, es el cuidado. La forma en que un hombre eligió el respeto sobre el miedo, la paciencia sobre el pánico. La forma en que un animal salvaje y sin palabras devolvió ese gesto del mismo modo. La lealtad no pertenece solo a los humanos. Se mueve por el mundo en formas más silenciosas, en los instintos que atraen una vida hacia otra, en la memoria de los lugares que alguna vez ofrecieron bondad. Frank solía creer que su trabajo era custodiar a los muertos. Ahora sabe que siempre se trató de proteger lo que sigue vivo dentro de quienes recuerdan. El lobo se lo enseñó. Quizás también pueda enseñárnoslo a nosotros. Pausa suave. Si esta historia te encontró esta noche, si te recordó algo que vale la pena proteger, entonces ya cumplió su propósito, porque lo salvaje no ha desaparecido. Espera al borde de nuestras cercas probando si aún sabemos escuchar, y a veces todo lo que pide es espacio. Espacio suficiente para que el respeto respire.